aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú. Tarde, que el Señor les bendiga en cada uno de ustedes. Hoy es sábado, un sábado más, sábado 20 de octubre. Para aquellos que están disfrutando del asueto el día de hoy, pues sigan disfrutando, que la paz de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Esta es la programación La Buena Nueva de Salvación, auspiciada por la Iglesia de Cristo Palabra Viva. En esta hora de la tarde queremos iniciar hablando un momento sobre la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A través de la historia nosotros miramos que la resurrección de Cristo ha recibido constantes ataques que van desde que en realidad no resucitó, que algunas filosofías existencialistas que dicen que simplemente se deja de ser, que no hay una vida más allá y por ende no hay necesidad de una resurrección, que el alma emigra hacia el ser creador, pero el cuerpo se consume, se pudre. Tantas filosofías que se han levantado a través de la historia. No solo son filosofías modernas, sino desde los tiempos de Jesús han venido filosofías meras contradictorias en cuanto a que atacan la doctrina de la resurrección. Por ejemplo, los gnósticos nunca creyeron o no creen que Jesucristo haya resucitado, porque no creen que Él haya tenido un cuerpo humano, porque ellos conciben que la materia, el cuerpo, es algo impuro, es algo defectuoso, es algo pecaminoso, y que Dios no puede llegar a tener un cuerpo como el de nosotros. Entonces algunos dicen que ellos dicen que Cristo no pudo haber resucitado porque Él no pudo haber muerto, porque no es un ser humano. Bueno, tantas cuestiones que han recibido esta doctrina de la resurrección, pero que en esta hora de la tarde nosotros queremos explicar brevemente, porque yo sé que si hablamos de la resurrección, empezamos a hablar de un tema muy amplio en todo lo que es las Sagradas Escrituras, pero hoy queremos enfatizar, porque estamos hablando el meollo, el núcleo, lo más importante del Evangelio, y hemos dicho que el Evangelio es nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin ninguno de esos tres aspectos, que faltara uno, faltara el nacimiento, faltara la muerte o la resurrección, pues no se completaría la obra de la salvación de nosotros los seres humanos. Quiero dar una lectura en cuanto a lo que queremos hablar en esta hora de la tarde. Queremos hablar entonces, dice la palabra del Señor. Ya lo hemos leído en algunas ocasiones, pero hoy le vamos a dar un énfasis distinto, un énfasis diferente, porque nuestro punto esencial es hablar sobre la resurrección. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 4, y 1 Corintios 15, de 12 al 20. Nos vamos a saltar unos versículos, pero lo vamos a hacer con objetividad. Dice la palabra de Dios acá: además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron, y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si lo retienen como yo se los he predicado.
De otro modo, creyeron en vano. Porque en primer lugar yo les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Oiga eso, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro y después a los 12. 1 Corintios 15, 12 al 20 dice: ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Vana también es la fe de ustedes. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil y todavía están muertos en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanzas en Cristo, somos los más miserables de los hombres. Pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Es interesante ver algunos aspectos acerca de la resurrección. La resurrección es uno de los temas fundamentales de la fe cristiana evangélica. Como le dije, desde los inicios, desde la muerte y resurrección de Cristo, esta doctrina de la resurrección ha sido atacada por líderes religiosos, por filósofos, por grandes hombres de la época, como los griegos, pero por la forma que ellos pensaban y decían, bueno, no hay resurrección. Y Pablo, escribiéndole a los corintios, les hace ver que esa doctrina del pensamiento griego era algo erróneo, porque Pablo empieza a decir con mucha facilidad, con muchas pruebas contundentes, de que Cristo sí murió, pero resucitó al tercer día. Este es muy fundamental en el pensamiento de Pablo, y no solo de Pablo, sino en el pensamiento de todos los apóstoles, líderes de la iglesia primitiva, porque en esto se basa la fe cristiana. Como les dije, la fe había sido, la fe a través de Cristo y a través de su muerte y su resurrección, había sido atacada. Y hubo necesidad de levantar credos en el antiguo, en la iglesia primitiva. Hay muchos credos, por ejemplo, ya en el año 381 después de Cristo, en un concilio que se celebró en la ciudad de Nicea, en el 381 se establece un credo histórico de la iglesia primitiva. Antes de eso habían otros credos para contrarrestar las doctrinas erradas o las herejías que se levantaba en contra de la persona de Jesucristo y el hecho de la resurrección. Por ejemplo, en el credo de los apóstoles, en el credo niceno del año 381 después de Cristo, dice: Padre, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y un solo Señor Jesucristo, unigénito de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
consubstancial con el Padre, porque en todo fue hecho por nosotros los hombres y para nuestra salvación bajo el cielo, y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen, y se hizo hombre por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Aquí está, desde el año 381 ya se estaban estableciendo credos para dejar evidencias históricas de que Cristo resucitó. Y en el capítulo 15 de la carta que escribiera el apóstol Pablo a los Corintios, da una evidencias históricas del hecho de la resurrección. La resurrección fue un evento histórico único en la humanidad, porque hasta el día de hoy, después de la resurrección de Cristo, excepto de lo que dice Mateo 27, que muchos se levantaron en esa época cuando Cristo se levantó, ahora todos los que han muerto van a resucitar todavía. Entonces, miramos acá, en este evento glorioso, es y ha sido atacado desde el principio. Cuando miramos en Mateo 28, del 11 al 15, dice la palabra de Dios acá: entre tanto que ellas iban, aquí ya está el testimonio de las mujeres que iban a ungir el cuerpo de Jesús después de haber pasado 3 días en el sepulcro. Ellas iban, pero se dieron cuenta de que el cuerpo del Señor Jesús ya no estaba en el sepulcro, y ellas iban a dar las buenas noticias a los apóstoles. Pero aparte de eso, dice aquí el testimonio de la Biblia: entre tanto que ellas iban, he aquí, algunos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había sucedido. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos y, tomando mucho dinero, se lo dieron a los soldados. Oigan eso, diciendo: digan, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del procurador, nosotros le persuadiremos y les evitaremos problemas. Ellos tomaron el dinero y hicieron como había sido instruidos, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué tan importante era la resurrección? ¿Qué tan importante era la resurrección que hasta los mismos judíos estaban pretendiendo callar a los discípulos de Cristo, que habían sido testigos oculares de esa resurrección? Los mismos religiosos no estaban dispuestos a aceptar esta doctrina, porque con esto iba a derrumbarse todo el sistema religioso de la época que ellos tenían, que era el judaísmo. Aunque las leyes que fueron dadas a Moisés daban claras evidencias de que iba a venir alguien a morir, alguien que venía a resucitar, alguien que iba a venir a dar vida a los muertos aún después de la muerte de ellos aquí en esta vida, pero aún así ellos no quisieron entender esta doctrina. Pero quiero decirte que en esta hora de la tarde, que esta doctrina de la resurrección fue y es una de las doctrinas fundamentales de la iglesia hasta el día de hoy. Lamentablemente, las iglesias cristianas hemos tal vez relegado a un tiempo nada más la resurrección de Cristo, y algunas veces se celebran tradicionalmente sin saber qué es lo que se está conmemorando cuando se habla de la resurrección de Cristo. Pero en la iglesia primitiva, el hecho de la resurrección era tan importante como lo vamos a ver hoy, y es tan importante que nosotros entendamos esto, porque de esto depende nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles dice en el
capítulo 4, versos 1 y 2 dice: cuando Pedro y Juan se encontraban predicando en Jerusalén, poco después de Pentecostés, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, junto con los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen que en Jesús la resurrección de los muertos. Quiero decirte que la misma iglesia, desde sus inicios, los apóstoles, se fundamentaron. Oigan eso, el fundamento de la iglesia está sobre Cristo mismo y sobre sus hechos, sobre sus enseñanzas y sobre su muerte y su resurrección. Si hubiera ocurrido su muerte, pero no hubiera resucitado, no hubiera ocurrido nada en favor de nosotros. Y si hubiera venido a nacer, pero no hubiera muerto, de la misma manera no hubiera ocurrido nada en favor de nosotros. Tuvo que haber muerto y resucitado para que Él pudiera otorgarnos el perdón de nuestros pecados, para que Él pudiera otorgarnos esa salvación y esa nueva vida que Él nos ofrece cuando partamos de este lugar. Y nuestra esperanza escatológica, nuestra esperanza futura, es que si nosotros llegáramos a dormir en esta tierra, quedáramos bajo 3 metros de tierra acá en el cementerio, va a llegar el día en que Dios nos va a levantar, porque hemos creído en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que todos los que han creído en Cristo Jesús tienen esperanza y van a ser levantados cuando Cristo Jesús vuelva a tomar a los suyos. Muy bien, la resurrección es uno de los pilares de la doctrina de la salvación explicada en el Evangelio. En esos versículos de Primera de Corintios que acabamos de leer al principio, nos muestra varias cosas, muchas cosas que nosotros debemos de tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber exactamente qué es la resurrección. Primera de Corintios, ya lo dijimos, vamos a ir versículo por versículo y queremos hablar de este tema que es tan profundo y amplio a la vez, pero queremos ir diciéndoles la importancia de esta doctrina. Por ejemplo, Pablo a los Romanos en el capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por medio de sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su Hijo, quien según la carne era de la descendencia de David y quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, a Jesucristo nuestro Señor. No es que Jesucristo no era el Hijo de Dios o que no tenía no tenía poder, no, sino que a través de la resurrección la gente se dio cuenta de que Él era el Hijo de Dios, que Él lo estableció desde antes. A mucha gente le dice: yo soy el Hijo de Dios, y muchos de los religiosos decían: tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo de fornicación, tú eres aquí, eres allá, tantas cosas, pero a él no, lo miraban como un ser humano normal, como un ser humano que no tenía trascendencia. Pero a la hora de su resurrección, allí se dieron cuenta de que lo que él había dicho en las sagradas escrituras, el testimonio que él había dicho, que él iba a morir y a resucitar al tercer día, quedaba evidenciado que él era el Hijo de Dios, que tenía el poder de dar su vida y volverla a tomar según el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios acá.
Esto es muy interesante y importante entenderlo, porque no es que Cristo no era el Hijo de Dios, no es que hasta ahí fue declarado Hijo de Dios, porque si lo entendemos de esa manera, es una mala interpretación de la palabra, porque he oído a algunas personas, no, es que Él se ganó el puesto y llegó a ser Hijo de Dios, después no está diciendo eso. Fue declarado Hijo de Dios por el hecho de su resurrección. Porque Él resucitó, la gente dijo, de verdad, este sí es Hijo de Dios. Este sí de verdad es Hijo de Dios, porque no hay ningún ser humano que muera y que pueda resucitar al tercer día para no volver a ver muerte. Entonces, en eso radica la grandeza de la resurrección de Cristo. Y además de eso, hay muchas cosas que nosotros vamos a ir viendo en esta hora de la tarde. ¿Por qué es que la palabra dice que la muerte de Cristo es tan importante para nosotros? Uno, porque la muerte de Cristo, mis queridos amigos que me están viendo en esta hora de la tarde, Él venció. A través de su resurrección, venció a la muerte. Oiga eso. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera vencido a la muerte, no hubiera vencido al Hades, no hubiera vencido al infierno mismo. Y por ende, todos los que hemos creído en Cristo, no tuviéramos esa victoria sobre la muerte también. Cuando Cristo resucitó, dice la palabra de Dios que Él venció a las potestades, y entre esas potestades venció a la muerte y al poder del pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, esas son claras implicaciones de la importancia de la resurrección de nuestro Señor. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿habrá alguna otra persona que haya resucitado como Cristo? No hay ninguna persona que haya resucitado todavía. Dice la palabra de Dios que todos están esperando la resurrección de entre los muertos. Primeramente dice, van a resucitar los que creen en Cristo Jesús, y luego los que no han creído en Cristo Jesús, en una diferencia de 1000 años, luego van a resucitar a ellos para una condenación eterna. Es interesante esto que te estoy diciendo en esta hora de la tarde. ¿Por qué? Porque esta palabra nos enseña, nos viene a decir de que si Cristo no hubiera muerto, nosotros no tuviéramos salvación y todavía estuviéramos bajo el dominio del pecado y bajo el dominio de la muerte, y por ende fuéramos a la condenación eterna. Vamos a ir viendo algunos pasajes entonces en esta hora de la tarde. Ahora bien, dice el versículo 12 de 1 Corintios 15, dice, ahora bien, si Cristo es predicado, ¿cómo que ha resucitado entre los muertos? ¿Cómo es que algunos de entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Pablo les está explicando a las personas. Ustedes saben que la iglesia en Corinto era una iglesia que estaba entraba ahí, ese era el punto de la cuna de las filosofías. Ahí eran los grandes pensadores de la época, estaban ahí. Y muchos de ellos hablaban de que el alma es el que duerme, es el que emigra, el cuerpo se desintegra y no más. Y algunos otros decían, bueno, después de esta vida no hay otra, es una extinción total. Algunos otros decían, hay una reencarnación. Entonces todo eso, ellos creían en la inmortalidad del alma, pero se oponían fuertemente a la idea de la resurrección del cuerpo. Por eso es cuando Pablo fue al Areópago, allá en uno de los pueblos de ellos, dice,
cuando él empezó a hablar de la resurrección de los muertos, ellos empezaron a burlarse de Pablo porque no creían que el cuerpo resucitara. Dice la palabra, la evidencia de la palabra de Dios en Hechos 17:32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, los filósofos atenienses, dice, se burlaban de ello. Y otros decían: ya te oiremos otra vez sobre esto, hombre. Esto es algo que no es cierto. Entonces ellos, era el pensamiento de todos los griegos, pues. Ellos les costaba entender de que Cristo, que había una resurrección del cuerpo, y simplemente ellos decían: bueno, el alma sí va a emigrar, el alma aquí, el alma allá, pero el cuerpo no, porque el cuerpo es malo. Entonces, tantas cosas. Pero Pablo les empieza a decir: no, Cristo sí ha resucitado. Y pone en evidencia que la resurrección de Cristo es tan importante. Y dice que si ellos dicen que no hay resurrección de muertos, simplemente entonces no hay resurrección de Cristo. Muchos pensaban que Cristo en realidad no era un hombre o un hombre completo. Pensaban muchas cosas de él. Pero una de las cosas que la Biblia nos enseña es que Cristo ha resucitado. Y dice la palabra de Dios, y este es el corazón del Evangelio: y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, dice el apóstol Pablo. Vana es la fe. El corazón del Evangelio es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 15, en los primeros versículos que acabamos de leer al inicio, dice: porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, dice, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esa era la enseñanza de Pablo, que para muchos corintios no entraban. Batallaban con ese pensamiento que tenían. Pero Pablo deja claramente: si este hecho no hubiera pasado, es vana nuestra fe, es inútil nuestra predicación. ¿Pero por qué es inútil? ¿Por qué es vano? ¿Por qué es vano? Esa es la pregunta. La palabra de Dios dice que solo fue a través de la resurrección de Jesús es que Él conquistó el pecado, la muerte y el infierno. Y esos tres grandes males hubieran sido los conquistadores del hombre para siempre, antes de Cristo. Déjame decirte que antes de la resurrección de Cristo, eso era lo que tenía atado a todos los seres humanos. Todos los seres humanos estaban bajo la potestad del pecado, bajo la potestad de la muerte y por ende bajo la potestad del infierno. No había una manera para poder liberar al hombre si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos. Porque la única forma de vencer al pecado, porque dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, dice: porque la paga del pecado es la muerte. O sea que cuando Cristo resucitó, venció a la muerte, venció al pecado y por ende venció a las huestes de maldad, entre ellos al infierno mismo. Esa es la grandeza de la resurrección, y a través de esa resurrección la palabra de Dios dice que los que están en Cristo Jesús tiene el poder de
de abrirnos ese camino para que nosotros podamos ser libres de nuestros pecados, de esa condenación eterna, y no vamos para ese lugar de condenación ahora, aunque todavía estamos porque estamos en este sistema pecaminoso en nuestra vida, todavía tenemos pecado, todavía eso es una evidencia porque todavía tenemos que morir. Al final la palabra de Dios dice que aquellos que han muerto en Cristo Jesús serán resucitados con Él. Esa es la bendita palabra, esa es la esperanza que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Si no hubiera sido esta bendita palabra con nosotros, esta palabra de la resurrección, por eso hay que darle énfasis a la resurrección y a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que las Escrituras no hablan de otro hombre o de una mujer que haya muerto y que haya resucitado por nosotros. Por eso, cuando alguien dice, bueno, mi religión dice que hay otro mediador, mi religión dice que hay otra mediadora, hasta aún puedan decir, el mismo apóstol Pablo va, él es el que intercede por mí. Eso es mentira. Eso es mentira. La palabra de Dios no establece eso. Y no estoy enojado, simplemente estoy exponiendo lo que la palabra de Dios dice, porque el único que ha resucitado y ha vencido se llama Cristo Jesús. Él es el que venció la muerte, Él es el que venció al infierno mismo. Dice la palabra de Dios, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde? Si Cristo ha resucitado, pues no hay muerte. Ya la muerte no se enseñorea más sobre la vida de los cristianos, porque aquella persona que muere sin Cristo obviamente va a llegar a dar en ese lugar de pecado, de ese lugar donde va a ser condenado el pecado en una condenación eterna. Pero Cristo vino a liberar a los cautivos, vino a sacar los que estaban bajo la esclavitud del pecado a través de su muerte y de su resurrección. ¿Qué hubiera pasado si Él hubiera muerto solamente? Si hubiera muerto solamente, podemos decir, bueno, hubiera sido un mártir nada más, como el apóstol Pablo, como Pedro, como Lucas, como Santiago, los apóstoles, que fueron grandes hombres de Dios, que predicaron la palabra de Dios, pero que simplemente ellos murieron y no resucitaron. El único que resucitó por nosotros se llama Jesucristo. Y si lo tenemos en nuestro corazón, nosotros somos libres de nuestros pecados. Somos libres de nuestros pecados. Entendamos lo que dice la palabra del Señor. Hay un pasaje muy interesante en esta hora de la tarde que quiero dejártelo en tu corazón. Dice la palabra de Dios acá. Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25. Leámoslo. Pero si tienes Biblia en tu casa, léelo. No tengas la Biblia nada más ahí de adorno. No lo tengas como algo, como un objeto de adoración. Tenlo para que te instruya de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 4, 24 y 25, dice, pero Dios, que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Dios el Padre. Es una referencia a la resurrección. Es una referencia clara al acto de Jesús de levantarse entre los muertos al tercer día. Oiga esto, dice, pero si Dios que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, dice que Él murió por nuestras transgresiones. Hemos hablado de que la muerte de Cristo fue una sustitución.
Eso es la palabra vicario, ya lo hemos explicado varias veces. Pero ahora la resurrección, dice, una vez más lo voy a leer. Es que me emociono tanto al ver estos pasajes porque me dan certeza de la fe que te estoy predicando. Me dan certeza de lo que te estoy predicando es la verdad. Dice aquí, pero si Dios que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Wow. ¿Qué quiere decir eso? Dice que murió por nosotros por nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado entonces? No hubiera justificación. Vana sería la fe. Vano sería que nosotros creyéramos todo lo que hemos creído. Vano sería hablarte en esta tarde. Vano sería lo que Pablo predicó, lo que los apóstoles predicaron. ¿De qué nos serviría venir aquí cada sábado a exponerte la palabra? Porque no habría un sentido de salvación, una seguridad de salvación, no. Pero la bendita palabra de Dios nos dice a través de esta bendita palabra en Romanos, dice que Cristo murió por nuestros pecados y fue levantado al tercer día para nuestra justificación. La palabra justificación es para que nosotros no tengamos ningún pecado delante de Dios. Aleluya. Bendito sea la obra de Cristo, la muerte y su resurrección, porque sin su resurrección nosotros estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero hubo alguien que se levantó entre los muertos. Y es por eso que nosotros algún día nos levantaremos de entre los muertos y no nos vamos a quedar en la tumba, no nos vamos a quedar sujetos al pecado, sino que vamos a estar en Cristo, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es la resurrección y la vida. El que da resurrección es Jesucristo, mis amigos. Y la resurrección es sinónimo de justificación. ¿Quieres tú estar en paz con Dios? ¿Quieres ser libre de pecado? ¿Quieres no tener pecado en tu vida y que Dios ya no te inculpe del pecado? Pues debes de creer en Jesucristo, en su obra de salvación y por supuesto en su muerte y su resurrección. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, ese es el acto que hacemos. Nosotros tomamos el pan, comemos el pan y bebemos la copa en memoria de lo que Él ha hecho por nosotros, lo que hizo por nuestros pecados. Y nos recordamos que Él va a venir en un punto, no sé, a mí no me interesa saber qué día va a ser, porque hay mucha gente que dice, no, el otro año después, no. Lo que quiere Dios es que nosotros estemos preparados, listos, o sea, mañana, pasado mañana. Cuando digo no me interesa saber la fecha, es porque la fecha no está dicha. Pero de que viene, viene, y yo pongo mi esperanza en eso. De que Cristo va a venir y va a venir por los suyos, y aquellos que todavía vamos a estar vivos en esa época, si Dios nos concede esa gracia, pues vamos a ser resucitados, van a ser resucitados los muertos y nosotros vamos a ser transformados, dice la palabra de Dios. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses. Pero es interesante pues entender que esta palabra de la resurrección es muy importante, porque a través de esto nosotros recibimos justificación de vida. O sea, quedamos exonerados de nuestros pecados delante de Dios. ¿Qué les parece? Y porque Cristo vive, nosotros vivimos. Dice la palabra de Dios en Juan 14:19. Lo voy a leer acá. Juan 14:19. Una porción más de las Santas Escrituras. Dice la palabra de Dios acá. Dice acá.
no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. O sea, si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, hubiera quedado muerto en la tumba, igualmente nosotros nos quedaríamos en la tumba. Pero como la evidencia histórica dice que Cristo resucitó de entre los muertos, de la misma manera nosotros, los que hemos creído en Él, vamos a ser resucitados. Y por esa resurrección de Cristo, nosotros hoy gozamos ya de justificación delante de Dios. Bendita palabra del Señor. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y hoy voy con un pasaje más en esta hora de la tarde. Dice Hechos capítulo 5 versos 30 y 31. Dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Esta es una predicación, si no estoy mal, del apóstol Pedro. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. ¿A qué está refiriéndose? Está refiriéndose a la resurrección. Y les dice a los israelitas: a quien vosotros matasteis colgándole en un madero o en una cruz. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pero ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera levantado a Jesús? Si Dios no hubiera resucitado a Jesús. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, nosotros hasta el día de hoy no tuviéramos perdón de pecados. No tuviéramos salvación ni vida eterna. Porque el único que puede dar salvación y vida eterna es el Cristo resucitado. Él es el que tiene el poder. Oiga lo que dice. Hoy estábamos hablando de la palabra de Dios con nuestro hermano Felipe y estábamos viendo un pasaje en la versión Dios habla hoy. Romanos 1, en sus versículos 3 y 4 del capítulo 1, dice: oiga esta palabra, es la versión Dios habla hoy, es la única versión que nos da y nos aclara este punto. Este es el mensaje, es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo. Obviamente está hablando del Evangelio, Pablo, que él ha sido llamado un fiel ministro del Evangelio, y él va a empezar a describir lo que es el Evangelio. Es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació como hombre, 100% hombre. Aquí bota y quita todas esas cuestiones de los gnósticos diciendo: no, es que Cristo no fue hombre, no fue humano. Aquí él dice: vino de la descendencia de David, nació en la carne del linaje de David, y aquí en esta versión dice: nació como hombre de la descendencia de David. Pero no se queda ahí. Pero a partir, oiga eso, a partir de la resurrección fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes, como un espíritu santificador. ¡Ala! O sea, lo que está diciendo ahí es que si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera santificación para la vida del ser humano, no hubiera perdón. A través de la resurrección. Estábamos hablando hoy por la mañana, decía, bueno, Dios puede tener muchas formas para salvar al hombre, pero la forma que Él reveló desde el principio fue a través de Jesucristo. Y Él no es hijo de hombre como para no cumplir su palabra, y Él está cumpliendo su palabra, y Él ha cumplido su palabra, y hasta el día de hoy, a través de la fe en Jesucristo, a través de la fe en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, nosotros podemos ser
salvos. Un último versículo en esta hora de la tarde, porque ya está nuestro hermano Oscar aquí también ya pidiéndome tiempo aquí para que empiece a predicar él con ganas. Entonces les voy a dar un último versículo, vamos a meditar en un último versículo en esta hora de la tarde. Dice Pablo una vez más a los romanos en el capítulo 10, versículo 9, no, vamos a leerlo desde el 8. Dice aquí, más bien, ¿qué dice las Escrituras? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Oigan esto, que si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Otra vez la resurrección acá. ¿Crees que Jesucristo murió por ti? Está bien, pero Él no se quedó nada más en la tumba por tu salvación, sino que uno de los hechos más importantes es que haya resucitado al tercer día. Y dice la palabra acá, que si tú crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. En otras palabras, la resurrección de Cristo es lo que trae salvación a tu vida, mi querido hermano, mi querido amigo. En esta hora de la tarde dice la palabra, Romanos, Pablo era alguien que enfatizaba mucho esto. Es necesario que creas en Cristo, que creas en la obra de Cristo, que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados, pero que fue resucitado al tercer día para darte salvación. ¿Por qué? Porque si Él no hubiera resucitado, nosotros no fuéramos salvos de nuestros pecados, porque Él no hubiera podido vencer a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero como Él venció la muerte a través de su resurrección, ahora Él tiene la capacidad y les da a aquellos la oportunidad de que los que creen en Él sean salvos. ¡Qué bendición! Eso es algo maravilloso. Es algo que nosotros debemos de regocijarnos. Por eso este evangelio se llama las buenas nuevas de salvación. Las buenas noticias. Eso es algo maravilloso. Y sigue diciendo la palabra, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Muy bien. Entonces yo les dejo en esta hora de la tarde estas porciones de las Santas Escrituras, hablando, este era el fundamento sobre el cual Cristo y los apóstoles hablaron. Dijo Jesús, me es necesario ir a Jerusalén, padecer en manos de los líderes religiosos y morir y resucitar al tercer día. Ese es el énfasis, el hecho. No hay ningún otro ser en este mundo que haya resucitado y nos haya provisto de salvación y vida eterna. Eso es lo que dice el Evangelio. El Evangelio se predica hoy sobre la base de la muerte y de la resurrección de Cristo. Dice Pablo también que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Fuéramos los más miserables, fuéramos testigos falsos, dice, pero atestiguando de que Dios resucitó a Cristo, y si no lo hizo, pues. Pero la verdad, la palabra de Dios nos da no solo la Biblia, sino que aún la historia nos enseña de este hecho poderoso de la resurrección. Solo requiere fe en el Hijo de Dios, fe en la muerte y en la resurrección. Eso te va a traer salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga en esta hora